arranca este año. Bueno, estamos ya en la segunda semana ya formal y oficial de este 2021. Muchos retos para el gobierno. Venimos de un 2020 en su último trecho bastante convulso para el Ejecutivo, pero la pandemia, el COVID-19 sigue marcando el rumbo del quehacer público. Hoy en el Congreso de la República se aprobó precisamente la ley para la adquisición de vacunas. Viene en el próximo trimestre, en el actual trimestre, la designación de magistrados para Corte de Constitucionalidad. ¿Qué va a pasar con la Corte Suprema de Justicia? Bueno, un todo que hace de estos primeros 4 meses del 2021 un tema por demás interesante en cuanto a qué escenarios pudiesen haber. Presentamos a nuestros analistas e invitados esta noche: Luis Mac, doctor en ciencia política, y también Miguel Castillo, con estudios de posgrado en ciencia política y relaciones públicas en la Universidad de Indiana, también catedrático universitario. Muy buenas noches, señor Miguel Castillo y señor Luis Mac. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a ambos. Licenciado Mac, pues arranquemos con usted, digamos, ¿cómo evaluar? Como ya decía Mario, estamos arrancando el 2021, es el segundo año de gobierno de Alejandro Giammattei ya. ¿Cómo evaluar el liderazgo del presidente Giammattei a estas alturas, pues después de venir de un año con pandemia, el 2020, de un año bastante difícil, pero vamos por su segundo año de gobierno? Podemos decir que cuenta aún con la suficiente credibilidad, legitimidad, ¿verdad?, para seguir tomando decisiones. ¿Cuál es su lectura? Antes que nada, buenas noches a los teleoyentes. Realmente un gran gusto estar con ustedes. Yo creo que realmente al presidente Giammattei le quedó muy grande el puesto realmente. En alguna medida empezó muy bien. Los primeros meses creo que tenía muy buena legitimidad y ahí había una buena expectativa de la mayoría de la población, especialmente en el manejo de la pandemia. Pero posteriormente, más o menos en abril o mayo, más o menos, empezó el presidente a descarriarse. Y yo creo que a estas alturas el presidente tiene muchos desafíos. El principal desafío del presidente es el mismo: su carácter, su capacidad, su personalidad recia, sus cambios de humor tan fuertes. Me parece que eso no le ha ayudado mucho en nada realmente a su liderazgo. Y las decisiones que ha tomado en algún momento tampoco le han ayudado mucho. El desgaste realmente del centro de gobierno, que fue un desgaste innecesario. El manejo de la pandemia en la última fase realmente ha sido desatinado también. Y lo último realmente que le hizo tener muchos desaciertos justamente fue el manejo del presupuesto y obviamente las desatinadas decisiones que tomó al final del año. Me parece que el presidente, lejos de ser una figura legítima con capacidad de gobernar realmente este país, creo que ha demostrado que es todo lo contrario. No tiene capacidad de escuchar, no tiene capacidad de negociación, no tiene cintura política, y lejos de verse preocupado realmente por recuperar su legitimidad, parece que sigue en la misma senda que él se ha trazado, lo cual me parece, si vemos, digamos, las estadísticas y las encuestas, me parece que el presidente ha perdido mucha legitimidad. Y si tomamos en cuenta, como bien dijiste, realmente que es el primer año de gobierno, le esperan 3 años de gobierno bastante complejos. Bueno, y el último punto es el enfrentamiento que tuvo con el vicepresidente, que tampoco le ha ido mal para nada. Ahora, licenciado Castillo, ¿considera usted que este primer trecho, bueno, ya el próximo jueves se cumple este primer año de la gestión del presidente Giammattei y arranca su segundo año, pero este arranque del segundo año estará determinado por el manejo que se haga del tema de la vacuna? Se lo comento porque, digamos, el primer trecho recorrido hace ya un año lo marcó la pandemia, los confinamientos, el dar las primeras cifras y todo lo que ya sabemos. ¿Considera usted que este primer trecho lo marcará el tema de la vacuna? Buenas noches. En alguna medida sí creo que sea este tema. Evidentemente sigue siendo la preocupación ciudadana número uno acá y en todos los lugares del mundo, ¿no? Es la prioridad, y en el caso del presidente Giammattei creo que representa un enorme reto que creo que tiene muy pocas posibilidades de sacarlo adelante. El tema de la pandemia, como ahora en específico el tema de la vacunación, estará en manos de un sistema de salud sumamente precario, limitado en sus capacidades,
tanto humanas como en equipo. Así que creo que representará un enorme reto. Sin embargo, creo que habrá otros temas que también van a dominar el año, y creo que asignarán buena parte de lo que pueda representar su gestión en un segundo año, ¿no? Quizás el principal tema sigue siendo la forma de llevar adelante su gestión. Es decir, el presidente sigue generando incertidumbre en casi todos los temas que maneja. Hay poca certeza de lo que se decide en el gobierno. Las implicaciones son muy, muy grandes en ese sentido, y remarca el hecho de que, bueno, la incertidumbre es quizás el aspecto más dominante en la vida política del país, y esa incertidumbre está en buena medida marcada no tanto por el tema de la pandemia, sino por el hecho de que desde hace décadas hay un esquema político, un sistema de vida política dominada por grupos que se han literalmente apropiado de los recursos públicos y del manejo de la gestión pública. El presidente tuvo en el primer año la posibilidad, creo yo, de poder romper con esa tradición ya de décadas en el país. Pareciera ser que no lo hizo, sino que se acomodó a ese esquema donde, digamos, cada paso que da tiene que ser consensuado con otros sectores, especialmente políticos, y a grandes costos. Eso creo que se terminará signando este segundo año, y le representa sobre todo fragilidad. La pandemia puede ser un foco importante, pero cualquier acción inadecuada, temperamental, que pueda desarrollar en cualquier otro tema puede generar otra vez una situación de tensión, de personas en la calle protestando, y vimos que esto al presidente en el primer año le representó, digamos, muchísimos problemas, que si bien no cumplió mucho de lo que prometió que iba a hacer luego de las manifestaciones ciudadanas, esto no quiere decir que haya pasado la tensión, sino que está ahí latente, y creo que cualquier tema puede ser un punto importante digamos, de generar tensión y preocupación. En la mente de los ciudadanos guatemaltecos creo que el tema de la corrupción es quizás el que está más, el que predomina en su forma de ver la actuación del gobierno. Si no hay acciones contundentes en la lucha contra la corrupción, creo que buena parte de los guatemaltecos seguirán frustrándose de que el gobierno, los gobiernos, la gestión pública en general sigue estando dominada por fuerzas que no necesariamente piensan en el bien común. Ahora, licenciado Mac, pues ya hablamos un poco del tema del presidente, pero también está el tema del Congreso de la República, por el cual pues tiene que pasar todavía bastantes decisiones importantes. Ya Mario mencionaba el tema de elección de Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, que se ha quedado pues ya bastante rezagado. Ahora también viene el tema del presupuesto 2021, que aún no se terminan de hacer esos reajustes. Digamos, ¿cómo evaluar también ese consenso que existe o no existe dentro del Congreso de la República? ¿Se podrán encontrar esos acuerdos necesarios que necesita el país en este año? Bueno, lamentablemente ese es otro tema que nos quedó a deber. Realmente el Congreso desde hace muchos años no es una institución del Estado con mucha legitimidad. Más bien, con el paso del tiempo, el Congreso ha ido legitimándose por una serie de decisiones desatinadas, realmente, especialmente por la forma en que se comportan la mayoría de diputados en el Congreso. No son todos, pero hay una buena parte de diputados que se manejan de una forma bastante antidemocrática y que genera mucha delegitimación al Congreso. Y la forma también en la que se gestiona ese consenso que usted mencionaba, justamente el consenso en el Congreso, más que ser un consenso que genere cierta simpatía ciudadana, porque está basada realmente en los deseos de la ciudadanía, más bien es un consenso que se genera por mecanismos perversos. Parece que por una serie de tranzas y una serie de negociaciones de bajo perfil realmente que se dan en el Congreso, que demuestran en alguna medida una negociación bastante opaca, que obviamente genera suspicacia sobre qué intereses se están manejando ahí. Esa tendencia o esa costumbre que empezaron a desarrollar con el presidente de hacer, digamos, acuerdos a altas horas de la noche, generó también mucha suspicacia, especialmente la forma en que se aprobó el presupuesto del año 2021, que justamente generó tanto rechazo. Entonces, esos temas, digamos, esa desconfianza ciudadana en que tenemos un Congreso que no representa a la población y que más bien está ajena
a los intereses de la población. Creo que es un tema que, lejos de solucionarse, me parece que va a seguirse profundizando. La quema del Congreso, a pesar de que obviamente fue un hecho lamentable, realmente creo que en alguna medida fue, digamos, como un símbolo de esa necesidad del Congreso de generar mayor legitimidad. Entonces, en este año, lamentablemente, ese Congreso va a seguir siendo, obviamente, un foco de conflicto y un foco de preocupación ciudadana. Y ya hemos visto, bueno, en otro de los temas que nos va a ocupar a la opinión pública y por supuesto al país, ya hemos visto, digamos, una pincelada, si así le queremos decir, en cuanto a la elección de magistraturas de Corte de Constitucionalidad, todo esto que se ha provocado en torno a llenar la vacante del representante, bueno, no representante, de la elección que tienen que hacer el Colegio de Abogados y Notarios para terminar el periodo que vence esta magistratura de la CC el 14 de abril. Viene la designación de los 5 que tienen que designar: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, USAC y Colegio de Abogados para los próximos 5 años en la CC. ¿Cómo ve el licenciado Miguel Castillo este tema que nos va a ocupar de aquí al 14 de abril cuando tengan que jurar la nueva Corte en el cargo? ¿Qué escenarios ve usted en ese tema? Bueno, creo que el escenario es casi único, es un escenario, insisto, de incertidumbre, de preocupación y sobre todo de una enorme desconfianza ciudadana respecto a las decisiones que se adopten para la designación de estos funcionarios. Eso lo que hace es demostrarnos hasta dónde, digamos, la crisis de las instituciones políticas del país realmente es, cuán grande es y cómo en buena medida también afecta a otros ámbitos de la vida ciudadana. No podría creer que se queda simplemente en el hecho de que, bueno, se eligen magistrados más o menos buenos o más o menos malos, digamos. No es simplemente el hecho de elegir a determinado funcionario, sino que el impacto que esto tiene en otros ámbitos, porque cada una de estas decisiones que se adopten hemos visto que se alcanzan a partir de consensos o de acuerdos más bien, que siempre tienen, digamos, dejan la duda de si fuera una cuestión realmente abierta, legítima, o si se desarrolló bajo otras características. Pero estas elecciones que son sumamente importantes porque en buena medida van a marcar el rumbo de la institucionalidad del país, digamos, no se quedan en sí mismas porque la vida política no es excluyente, no es exclusiva, sino que afecta también otros ámbitos. La parte económica de la vida del país también se ve sumamente afectada por esta incertidumbre institucional, pese a que hemos tenido pues un desempeño económico relativamente bueno a pesar de la crisis del COVID. Digamos, esto siempre se ve afectado y siempre limita la posibilidad de mayor crecimiento económico, de un mejor manejo económico del país, esa falta de certidumbre política. Y no digamos en la parte social, que lo vemos con la pandemia, lo vemos en salud, en educación. Al final, esta elección de funcionarios no se queda estrictamente en el ámbito de donde son electos, sino que tiene enormes impactos. Y en general yo diría que el escenario se ve sumamente complicado porque esta forma de negociación, de establecer acuerdos, se volvió ya una costumbre que hemos venido a través de los años y se ha ido profundizando más. Hay cada vez más actores involucrados bajo la perspectiva de que, digamos, puede obtener algún tipo de beneficio particular, personal o sectorial a la hora de elegir, digamos, a estos funcionarios, especialmente todo lo que tiene que ver con las magistraturas. Entonces, realmente es una situación muy complicada que quizás quienes están involucrados a veces no terminan de entender el enorme impacto de sus decisiones y la gravedad que algunas de ellas pueden tener. Pero insistiría sobre todo, una mala, digamos, un proceso, cualquiera de estos procesos de elección resulta, digamos, cuestionable y puede servir de detonante para nuevas expresiones de descontento ciudadano que podrían realmente llevarnos a una situación más complicada. Yo creo que el país no está para nada tranquilo, es un país que tiene numerosos focos de tensión que se manifiestan en diversas acciones y que las instituciones, en la medida en que no respondan, termina siendo como un factor que provoca o incentiva, digamos, o acrecenta esas dificultades y esas crisis, ¿no?
Licenciado Mac, y bueno, para arrancar el año todavía tenemos el tema de la discusión del presupuesto 2021 que, como ya lo mencionaban, pues causó bastante controversia el año pasado, el tema de todas estas manifestaciones al final por la forma en que se aprobó pues dicho presupuesto, pues ahora se intenta de cierta forma enmendar con estas mesas de diálogo, incluyendo sociedad civil, acercamientos para readecuar un presupuesto para las necesidades de la población guatemalteca. Digamos, ¿cómo ve esta discusión? ¿Considera que el presupuesto 2021 de cierta forma reajustándose pues va a poder responder realmente a estas necesidades que tiene el país? Bueno, partamos de un hecho. Las mesas de negociación que el gobierno abrió el año pasado me parece que no eran suficientemente representativas. Por ahí empieza un pequeño problema. El segundo problema, me parece que de estas mesas es que no necesariamente lo que se negocia en esas mesas es lo que después los diputados aprueban. Y el tercer problema, usualmente en el presupuesto, es que muchas veces las modificaciones al presupuesto se hacen de esa forma antidemocrática o con poca transparencia, que genera, como bien dice el licenciado Castillo, justamente muchos problemas de legitimidad y de duda realmente. Esa incertidumbre que está planteando Miguel me parece que es bien importante porque al final de cuentas, si tuviéramos confianza en las decisiones del Congreso, pues quizás esos elementos de duda no los resaltaríamos tanto. Pero teniendo en cuenta la realidad del Congreso y de sus decisiones en los últimos años, especialmente de esta legislatura en los últimos meses, yo creo que muy pocas personas confían en que ese presupuesto realmente va a representar los intereses de la población. Y por lo tanto, me parece que lo que en alguna medida se augura son más manifestaciones. Yo creo que en buena medida el hecho de que las manifestaciones se hayan dado en la última fase de noviembre, cuando tradicionalmente todo el mundo está pensando más bien en las fiestas de fin de año, demuestran que ya hay una ciudadanía, hay una sociedad civil que está muy enojada con estos diputados y con este presidente, con estas autoridades, y que ese descontento, a pesar de que obviamente tuvo una pausa por este fin de año, yo creo que una vez que empiecen otra vez estos problemas y estas dinámicas de incertidumbre, me parece que va a volver otra vez la plaza a llenarse de ciudadanos iracundos. Licenciado Castillo, si vemos la situación desde el punto de vista económico o social, pues el 2020 dejó serios estragos en cuanto a desempleo, personas que perdieron sus ingresos formales, ha aumentado la informalidad y sin tener, digamos, estadísticas, uno lo puede ver en los semáforos, en las calles, la cantidad de gente que anda vendiendo cualquier cantidad de cosas porque pues muchos se quedaron sin empleo. Esto también conlleva hablar el tema de la migración. Ya la otra semana hay cambio de gobierno en Estados Unidos. O sea, es un 2021 donde pareciera que muchos elementos convergen y parecieran estar haciendo una bomba de tiempo perfecta que pudiese estallar. ¿Qué se tendría que hacer para que precisamente no estalle? ¿Le ve usted al Ejecutivo alguna forma de, por ejemplo, el tema de la migración que se puede exacerbar en este primer cuatrimestre, algún plan, algo, tocar las próximas puertas en Washington del nuevo inquilino? ¿Cómo ve la situación? De nuevo complicada, es decir, y creo que tiene factores, digamos, que deben de ser analizados con detenimiento. El problema central siguen siendo las instituciones y como bien decía Luis, el Congreso en buena medida va a ser el centro de estas acciones y estas decisiones y de lo que suceda. Y en particular creo que lo va a hacer el tema del presupuesto. El presupuesto, aún con la escasa representatividad representación de sectores que tuvo este proceso de adecuación que se ha estado realizando, a la larga de una u otra medida va a implicar, por lo que algo de lo que se ha visto de su trabajo, va a plantear medidas en materia de transparencia y rendición de cuentas importantes. Y si esas decisiones y si esas acciones que ahí se proponen el Congreso no las avala, no las hace parte del presupuesto, creo que allí podría estar el primer momento de crisis que se avenga, porque la crisis, la situación o las complicaciones del año pasado terminaron con, digamos,
terminó el año con las preocupaciones del presupuesto, del manejo financiero del Estado, y podrían volver a surgir en ese mismo tema a partir de ver realmente cuál es la conducta de los diputados en la forma en que aprueben el presupuesto, con algunas medidas que creo que va a llevar en materia de rendición de cuentas y de transparencia. Ahora, viéndolo desde otra perspectiva, es evidente que la situación económica no fue tan complicada como en otros países, pero porque nosotros tenemos como válvulas de escape, digamos, muy bien establecidas por años, que frente a una crisis, como la pandemia no es la primera crisis que sufre el país en ese sentido, ha tenido crisis por café, por una serie de razones, y los desahogos de esa situación, muy bien lo decías, es decir, uno es la migración se ha, digamos, los flujos de migración se han mantenido en el caso guatemalteco, siguen siendo gran cantidad de guatemaltecos que se están yendo, no en caravanas como vimos en algún momento, sino que en la vía tradicional de la migración esto se está dando. Y lo segundo también, obviamente, un país donde 7 de cada 10 personas sobreviven en la informalidad, digamos, demuestra hasta dónde, digamos, esa situación es allí también donde se da digamos, como ese es el colchón que sostiene, digamos, la economía del país para muchas personas. Nuestros indicadores macroeconómicos pueden ser muy buenos, es decir, creo que hemos salvado el año en materia de exportaciones, la remesa nos ha permitido mantener un flujo de dólares importante, digamos, y significativo para poder mantener equilibrio en el tipo de cambio, es decir, son factores trascendentales, pero no podemos olvidar esos otros factores que están detrás, ¿verdad? Como el hecho de que la informalidad es lo que domina en el país, y sí, la reactivación que se esperaría en campos como la construcción, creo que todavía está muy distante, no creo que se dé a inicios del año. Y otro factor que podría ser importante, como la infraestructura, por ejemplo, vial que el país necesita y que no cuenta, está en manos del Congreso y va a depender en buena medida de lo que ellos decidan, si la construcción de infraestructura se vuelve un motor para la reactivación económica o si se vuelve un factor más bien intrascendente. Y lo último que diría es que efectivamente la administración en Estados Unidos va a cambiar. Es decir, Estados Unidos tiene claras cuáles son sus 3 prioridades en Guatemala: la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y también la migración. Quizás el énfasis va a ser ahora el tema de la corrupción sobre la migración, y esto también va a implicar más presión hacia los sectores políticos especialmente. Es decir, es evidente que en Washington existe la expectativa, como la ha existido durante mucho tiempo, de que finalmente en el país traslade señales de que hay una lucha frontal contra la corrupción. En la medida en que esto no suceda, digamos, la incertidumbre también se mantiene en el plano internacional. Licenciado Mac, ya para ir concluyendo en estos 2 minutos que nos quedan, digamos, mucho hablamos de reformas necesarias para el país año con año. ¿Qué reformas ve usted que son necesarias para el país empezar su discusión, que digamos ya no podemos seguir postergando y que el sistema las necesita? Bueno, en primer lugar, lo que ya se ha mencionado repetidamente, creo que buena parte del origen de muchas de estas crisis cíclicas que hemos tenido tiene su origen en la reforma electoral, que obviamente tenemos que retomarla. Si no hacemos una buena reforma electoral, me refiero, digamos, a esas deficiencias que se han arrastrado del 85 para acá, vamos a repetir lo mismo que estamos viendo ahora en el año 2024-2025, porque obviamente los presidentes y los diputados que llegan a partir de estas reglas electorales no son los mejores, son los menos peores. Y eso obviamente genera una crisis cíclica que no se resuelve porque tenemos siempre autoridades que son reacias al cambio. Otra de las leyes que obviamente hay que reformar justamente son todas las leyes obviamente ligadas a la justicia, que obviamente es toda la reforma que quedó pendiente a partir del esfuerzo de CICIG, y obviamente también todo el tema de transparencia. Ahí está la ley de contrataciones, y, bueno, y obviamente la ley del servicio civil, que creo que son los grandes temas que habría que retomar en lo inmediato realmente para tener una mejor situación política y electoral, obviamente, en los próximos años. Muchas gracias al licenciado Luis Mac y al licenciado Miguel Castillo por haber estado con nosotros analizando escenarios para este 2021. Muy buena noche. Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, Marinés, yo creo que lo que va a marcar en sí, digamos, la población va a estar muy pendiente del tema de las vacunas, el tema de la pandemia y lo económico, ¿no? Y ojalá la clase política no se aproveche de que la población va a estar volteando a ver hacia eso para hacer las cosas. Así es, Mario. El tema del presupuesto creo yo también que sigue siendo un tema que puede mover bastante si no vemos un presupuesto que de cierta forma sí se reacomode a todas esas demandas ciudadanas de hace un año, pero habrá que darle pues, seguimiento a todo eso. Por supuesto. Bueno, ponemos punto final. Gracias, Marinés. Nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa tengan una feliz noche.